Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están viendo una vez más en este episodio de What's Next. Estoy muy alegre porque estoy acompañado de una gran amiga y es Fiorella Suaznavar. Un aplauso para ella, aplausos virtuales. Muy bien. Estamos Hola. disfrutando este tiempo. Fiorella, preséntate por favor. Bueno, ya creo que te conocen un poco. Sí, soy Fiorella y estoy feliz de esta vez ser la entrevistada. Sí, se cambiaron los roles, ¿no? Así Así es. somos, tenemos una producción espectacular aquí en What's Next, no lo vas a ver en otro podcast, así que está bueno. Tenemos un tema muy interesante, muy bonito, y es que significa Dios es Mi amor. tu amor. Wow, Sí, ¿no? el amor de Dios. Dios es amor de todos. Dios es amor de todos sus hijos. Así es. Qué impresionante. Este sábado ha estado muy bueno en la predica y además esta es una extensión de lo que hemos estado hablando el sábado. Y para ti, ¿cómo explicas el amor de Dios en tu vida? Wow, el amor de Dios. Justo hoy escuchaba a dos pastores decir, ¿no?, acerca de la madurez espiritual, ¿no? Que son aquellas cosas que tú, sin tener ninguna explicación, simplemente lo crees y lo sientes. Muchas veces en el proceso de ser cristianos, de creer en Dios, sucede que nos hacemos ciertas cuestiones y, por ejemplo, ¿y Dios existe? ¿Y puedo hacerme un tatuaje? ¿O puedo, no sé, puedo cortarme el cabello? Preguntas así muy superficiales. Y vas creciendo en el camino de Dios y sigues con más preguntas. Pero cuando tú llegas a una madurez espiritual, simplemente dejas de hacer preguntas y empiezas a creer todo lo que Dios te pueda decir. Entonces, para mí el amor de Dios simplemente es una revelación que desde que conocí a Dios, fui experimentándolo. Y hoy en día te puedo decir, ok, el amor de Dios existe, es real, no sé qué más decirte, simplemente que lo siento, puedes sentirlo tú también y tal vez no hay más explicación hasta científica, pero eso es real. Entonces es una pregunta para mí un tanto tal vez compleja de explicar, pero yo siento que el amor de Dios se manifiesta en todo momento, en todas partes, una vez que tú tienes esa revelación en tu vida. Wow, interesante. Decías algo muy interesante en el tema de que muchos llegamos a la iglesia buscando un amor superficial. O en realidad no encontramos ese amor superficial. Sin embargo, mientras más conocemos a Dios, empezamos a tener un amor más real, más genuino, más íntegro, ¿no? Y es impresionante. Una de las cosas que decías en tu prédica era que hay una forma en que nos conectamos con Dios, ¿no? No solamente es Dios es bondadoso, Dios es bueno, Dios es amigo, sino la única forma de conectarnos con Dios es el amor, Su amor, ¿no? así es. El amor. ¿Cómo Dios ha manifestado su amor en tu vida, no sé, en tu familia? Alguna una anécdota bien brava. Ya, hay tantas cosas que uno pasa con Dios. Ahorita se me viene a la mente cuando pasé por un proceso de depresión. Fue un proceso donde me sentía sola, a pesar de que estaba en la iglesia, a pesar de que incluso servía, a pesar de que estaba haciendo el grupo de conexión, yo tenía depresión. Me lo diagnosticaron también. Después me lo O sea, ¿llegaste a ir a un psicólogo, más o menos? Hasta me recomendaron ir al psiquiatra, a ese punto. Sí. ¿Por qué? Y yo me sentía mal y no quería contárselo a nadie porque decía, un cristiano no puede pasar por depresión. Y uno a veces como que dice, no, debe ser un demonio que está ahí, el demonio de la depresión y está siendo atormentado. Posiblemente, pero más allá de eso,
era en ese momento cómo es que me sentía. En ese momento me sentía sola, me sentía muy triste, de la nada estaba encerrada en mi cuarto llorando. En ese tiempo fue un momento donde pasé el proceso, gran parte de ese proceso, sola. ¿Por qué? Precisamente por ese miedo que un cristiano no puede pasar por depresión. No, y además, añadiendo eso, disculpa que te corte, o sea, hay muchas personas, cristianos, que nos da miedo publicar esa partecita de decir, estoy mal, voy a salir, por ejemplo, voy a salir a las redes, y muchos tenemos ese temor, ¿no? De decir, porque no es malo, resulta que igual mi hermana Amelia, por ejemplo, no es que entró a depresión, pero ella quiso poner pausa a sus redes sociales y por ejemplo, ella dijo, pues no voy a dejar un rato, y publicó y cosas así, lo dejó, ¿no? Y ahora lo está retomando. Pero es bueno lo que estás diciendo, ¿no? De que los cristianos también estamos en ese tema de conflicto, ¿no? Y necesitamos ciertamente, ¿no? Una ayuda profesional y todo eso. Sí, de hecho, ahí, y respondiendo a la pregunta que me hiciste hace un rato, el amor de Dios se manifestó en mi vida cuando yo estaba atravesando por ese proceso de depresión. ¿Y cómo fue? Cuando ya yo estaba tratando de salir a mis fuerzas. O sea, yo, como no se lo decía a nadie, ni a mi familia, yo estaba como que oculta y ahí lloraba y me encerraba y no quería hacer nada. Incluso llegas a un punto de que, ok, estás en la iglesia, estás recibiendo palabra, pero te sientes fría. Y es en ese momento donde dices, a ver, esto no depende ni de mi líder, no depende ni de mi pastor, no depende de nadie más, solo de mí, y pedir la ayuda, ¿a quién? A Dios. Y ahí es donde Dios es la persona ideal que puede sanar tus emociones y tu mente, porque las emociones y la mente es algo que nosotros no podemos ver, a diferencia de una enfermedad física que de repente se puede diagnosticar, pueden echarle, no sé, alguna crema y se va curando, pero las emociones y la mente es como que es algo invisible, solo se siente, porque ¿no? Uno cuando está triste, deprimido, no le vas a decir, a ver, échale 3 cucharadas de azúcar, un litro de tocosh, no, o sea, no. Tiene un proceso diferente, ¿no? Así es, y el único que podía saber qué es lo que tenía exactamente fue Dios. Wow. Y su amor, ahí creo su misericordia, su gracia, hizo que su Espíritu Santo me dé las ganas de ir contra eso, porque créeme que no tienes ni ganas de ir contra esa enfermedad. En realidad, recuerdo que dije, no, ya, necesito luchar contra esto, porque recuerdo que estaba caminando y estaba llorando en la calle, caminando así como que mi mente divagando, y decía, la voz del enemigo literalmente me decía, pero ese dolor no tiene solución, ¿para qué vas a vivir? Y esa es la más grande mentira que te pone el enemigo cuando uno está en depresión, que te dice que la solución más fácil es la muerte. Ahí me preocupé porque de la nada estoy caminando y de repente veo al carro venir y veo que yo estoy al cielo y digo, ¿qué me pasó? Y te tentabas. Sí, y qué es lo que pasó un tiempo y justo era reencuentro de líderes, y ese día llego y esa fuerza o lo poquito de repente que había en ese momento del Espíritu Santo fue hacerme pedir ayuda, y justo a mi lado estaba Mireia y me puse a llorar y le dije, ayúdame, porque si yo salgo de aquí temo hacer algo contra mi vida. Y en ese momento Mireia lo que hizo fue orar. Yo estaba llorando y llorando porque a nadie se lo había dicho. Llegué a mi casa y la manera en que empecé a salir de ahí fue pidiendo ayuda a mis papás, a mi mamá, a mis hermanos, y ahí entra a tallar, ¿no?, la oración. Y en ese tiempo de oración, que literal también mis líderes, la escuela misma, todos nos pusimos desde las 5 de la mañana diario, vamos a orar porque ese es un espíritu de muerte. Entonces empezamos a orar
todos los días, literal 5 de la mañana, y ya es parte de tu voluntad también. Claro. Entonces, y en eso que estamos orando, sentí algo muy especial en ese como imagínate que yo me sentía como que muerta en vida, pero en ese tiempo de oración literal sentí ese como que vientecito, aliento, algo. La rosa de... el vientecito de la rosa de... Voy a decirle para no ser cherry, ya. El vientecito. ¿Sentiste el vientecito? Sentí el aliento. Pero cuando yo estaba orando, lo que Dios trajo a mi mente fue lo siguiente, ¿no? Que así como yo he dado vida al hombre al crearlo, entonces yo ahora te estoy volviendo a dar vida. El soplo de vida. Claro, o sea, eso fue, no fue el viento de la rosa. El soplo de vida. O sea, es una experiencia que no... De repente los que escuchan por primera vez esto no lo pueden creer, pero es real. Y ahí yo sentí que algo regresó en mí. Y seguíamos todos los días en oración. Wow. Y fue todo ese proceso, yo pienso que fue el amor de Dios, definitivamente. Y es algo que me ha enlazado tanto a Dios, aparte de otras cosas más, pero es algo que me ha marcado mucho para yo hoy en día decir, Dios, tú eres real, Dios, tú me amas, y Dios, tú me sanas por el simple hecho de que tú me amas. Excelente. Creo que el amor de Dios nos trae identidad, nos trae, o sea, nos trae la definición exacta de lo que somos, sí. ¿No? Donde Dios dice quién eres, a pesar de lo que tú misma puedes decir, no, yo soy así, yo soy asá, que yo no valgo nada, que me aviento del puente, igual no pasa nada, y cosas así. Resulta que, por ejemplo, estos últimos tiempos hemos conocido muchas noticias de personas que se han suicidado. Conozco amigos que tienen familiares ahí. Y una de estas personas que llegó a suicidarse dejó una carta, ¿no? Y la carta decía, pues, que empezaba a decir a todos, como que dando pena, una vaina así, ¿no? Entonces, hay muchas personas en el mundo que necesitan amor. Sí. Y no necesariamente un amor, porque quizás tú tienes a papás, tienes a amigos que siempre van a estar allí, pero aún así no te satisface, no te llena ese amor, ¿verdad? Llega el punto en el cual simplemente a mí me tocó lo mismo, pasé un tiempo de depresión, no llegué hasta, en ese tiempo, no llegué a visitar a algún psicólogo y cosas así, pero lo que sí hice fue decirle a Dios, no, Señor, ayúdame. Entonces, en ese momento, Dios mostró su verdadero amor, ¿no? Un verdadero amor. En otras palabras, su verdadera cara, ¿no? Porque Dios puede estar allí siempre contigo, te puede cuidar, oye, ¿cómo saliste de ese accidente? Bien, ya. Pero mostrar su verdadera cara es mostrar su amor, mostrarse fielmente, mostrarse íntegramente cómo es su amor, ¿no? Y creo que tu testimonio ha sido bien bravo, y yo creo que muchas personas se pueden identificar. No solamente basta con creer en Dios, sino tener el amor de Dios, ¿no? Eso es lo importante, porque... Sí. ¿Qué tiempo tú ya vas de cristiana y qué tiempo es que tú realmente empezaste a conocer a Dios, el amor de Dios en sí? Perdón, pero yo creo que desde el primer momento, ¿saben? Wow. Porque yo soy cristiana desde los 13 años y yo soy cristiana... y todo fue porque yo buscaba sanidad física, sanidad física, y yo miraba y todo fue por televisión, yo miraba que la gente se sanaba, y como justo el médico me había dicho, ya no se puede hacer nada, te debimos operar hace 2 meses, pero nunca llegaste, entonces... ¿Qué pasó? ¿Te habías olvidado de la operación? No, sino que yo después de muchos meses de dolor en la columna, recién fui al médico, y ya no se podía hacer nada. Entonces yo conozco a Cristo desde los 13 años. Después de que recibo a Cristo en mi corazón, yo buscaba un milagro de parte de Dios, y después de recibir a Cristo en mi corazón 3 meses, recibo el milagro de sanidad, y ahí fue donde comienza mi aventura con Dios, de decir, ok, Dios,
si tú me has sanado, también puedes sanar a otras personas. Y yo buscaba enfermos en mi casa. ¿Por qué? Porque, o sea, también lo puede hacer. Claro. Lo puede hacer, hasta a mi perro lo resucitó. y experiencias así que solo pasaba con el Señor. Wow. Yo llegué recién a la iglesia cuando ya estaba en la universidad y yo buscaba una iglesia, pero yo decía, no hay una iglesia como me han enseñado a mí, una iglesia donde hay milagros, una iglesia que cree en el Espíritu Santo, una iglesia que adora levantando sus manos, pero o sea, cuando llegué a Agua Viva, inmediatamente conecté porque era lo que estaba viviendo ya años atrás. Excelente, buenísimo. La verdad, muy, muy interesante y muy inspirador tu testimonio, no tristemonio, pero Felismonio. Felismonio. Para ya terminar esta parte, what's next? Disculpen a los que han estudiado su rico inglés. What's next, ¿no? Califíqueme del 1 al 10 en mi inglés, pero ¿qué sigue después de esto? ¿Cómo amar a Dios? ¿Cómo yo puedo amar a Dios? Ok, Dios me ama, Dios siempre me ha amado, Dios ha creado el amor, entonces, ¿cómo es que yo puedo corresponder a eso? ¿Yo qué puedo hacer por Dios? Y ahora se me viene a la mente justo cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? Por ejemplo, Yochi, ¿no? Yochi, ¿me amas? Y le pregunta, ¿no? ¿Y Yochi, me amas? Yochi, ¿me amas? ¿Y qué pasa? Pasa que, ¿qué es lo que le dice Jesús? Apacienta mis ovejas, ¿verdad? Apacienta mis ovejas. Y eso es uno de de las muchas maneras que nosotros podemos corresponder al amor de Dios. Creo que todos los que hemos experimentado el amor de Dios y hemos tenido esa revelación en nuestra vida, fuimos llamados a poder compartir con los demás y que eso pueda ser como que una característica de todo hijo de Dios. Wow. Y justo eso hablábamos el sábado. Decíamos que el amor forma parte de nuestra identidad y eso hace que si una persona quiere conocer a Dios, simplemente va a encontrar amor en nosotros. Entonces, si Dios me dice que apaciente sus ovejas, eso quiere decir que yo también voy a dar amor. Que en ese proceso de apacentar, en ese proceso de acompañar, de discipular, simplemente que toda persona que ha experimentado el amor de Dios fue llamado a compartir ese amor apacentando sus ovejas, como lo decía en la Biblia, ¿no? Yo creo que sigue eso, sigue corresponder el amor de Dios porque simplemente está en nuestra identidad y es un llamado para todos los que hemos recibido esa revelación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Me quedo con lo que dices, ¿no? Si Dios te amó o si Dios te ama, no hay manera en que tú no puedas amar. Exacto. Entonces, creo que hemos sido creados por un Dios de amor y por ende tenemos en nuestra identidad amor y estamos para dar amor. Así que este tiempo sea un tiempo en el cual usted pueda buscar el amor de Dios con mayor insistencia. Y que Dios los bendiga. Muchas gracias, Fío. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Compartan el video, por favor. Cuelguen en sus redes sociales y todo lo demás, porque esto continúa. Así que bendiciones. Nos vemos a todos.